8 de la mañana con 10 minutos, las 8 con 10 minutos. Estamos de vuelta conversando ya en esta nueva hora de Actualidad en Infinita, en Ahora es Cuando, con Sergio Mico, el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sergio, ¿cómo te va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muy agradecido nuevamente de estar contigo en el programa. Ocurrió en octubre, libro escrito por Sergio Mico, que entiendo ya va para su tercera edición. Sí. ¿Cuándo se lanzó? El 1 de octubre. Mira. No, eso ha sido bien impresionante. Bien impresionante. Hablemos un poquito de ese fenómeno y primero expliquemos. Ocurrió en octubre, no un libro de recetas de cocina gallega, ¿no? Pero, digamos, ¿qué es lo que te inspiró a escribir este libro? Bueno, primero una cuestión personal. El apellido Mico, somos 20 nomás Mico en todo el país y yo tengo hijos acá. Entonces, yo quiero que mis hijos y hijas, cuando pase el tiempo, sepan por qué actuó el padre como actuó, digamos. Porque mi familia sufrió mucho con el estallido, como todas las familias de chilenos. En segundo lugar, bueno, más comunitaria. Hay un tópico que dice que los países que olvidan su historia están condenados a repetirla y creo que hay lecciones pendientes. De repente yo me empiezo a asustar porque veo que parece que no la hemos aprendido. Yo te diría que esas son las dos grandes razones por las cuales escribí el libro. Y ha tenido un impacto, ¿sabes? Saliendo una persona en una librería me pilló y me dijo, el título ocurrió en octubre, la gente empieza a rememorar, porque el libro, una primera parte... son 200 páginas, es día por día, 18 de octubre, 19 hasta el 15 de noviembre. Entonces la gente, más que preguntarse por el libro, empieza a leer o las tesis políticas, lo que tú quieras, empieza a recordar los hechos y dónde estaban, etcétera. Y ahí tú te das cuenta que sigue muy vigente el estallido social en la psiquis de la persona. Y nos va a acompañar durante mucho tiempo. Así es. Y es probablemente a esta altura inevitable, pero tampoco sé si algo que uno debería evitar. Por el contrario, yo creo que uno debería tenerlo como un referente respecto de las lecciones que se puedan sacar. Ya voy a ir a eso en algún momento más. A ti, en esa lógica inspiradora que tú describes para escribir este libro, ¿qué cosas fuiste incorporando para hacer la narrativa, digamos, literaria de un texto de esta naturaleza? Mira, porque estructurar algo así no debe ser fácil, ¿no? No, para nada, pero tenía más de 40 agendas de las reuniones que tuve y está todo en internet, para serte franco. El libro tiene 984 links para que la gente se forme su propia opinión. Ahí están las noticias, las entrevistas, la acusación constitucional, si son delitos de lesa humanidad o no, todos los debates, las actas del instituto. Entonces, como libro de consulta, creo que es importante. Ahora, no es fácil porque emotivamente tú vuelves a meterte en algo que no querías recordar. Lo dijo el rector de la Católica de Valparaíso cuando presentó el libro. Pero es completamente necesario hacerlo. Ahora, y estoy convencido que es un aporte. Ahora hay una cuestión. En la Biblioteca Nacional hay 450.000 libros escritos por chilenos sobre Chile. Entonces, escribir otro libro sobre Chile hay que ser bien vanidoso. Y lo enfrenté y creo que está valiendo la pena haberlo hecho. ¿Cómo superaste esa barrera? Porque probablemente es también lo que probablemente frena a mucha gente a querer escribir un libro repasando un pedazo de la historia. Mira, porque me insistieron mucho que el relato ya personal de las vivencias, como dices tú, de lo que uno aprende en un cargo así, es importante. Yo en el libro también, para evitar la autorreferencia, ayer también cuando lo presentaban, no es un libro de autodefensa, ni mucho menos, o de ataques. Me hago muchas críticas y pido perdón en el libro. Y creo que eso también es valioso, porque Chile en el siglo XIX tuvo 19 grandes acontecimientos muy violentos, incluso una guerra civil. Y el siglo XX, Juan Manuel, hubo más de 100 veces que se decretó estado de excepción constitucional, dando plena facultad a los presidentes. En Chile tuvimos juntas militares de izquierda, golpes de Estado de izquierda, eso se olvida. Ya alzamientos militares, bueno, en fin, y el golpe de Estado del 73. Entonces... creo que es muy importante tener claro también cuando uno está metido en estos cargos cómo se puede reaccionar, cómo no se debe reaccionar y eso creo que es valioso también a quienes van a estar en cargos públicos en el futuro. Ya, y en ese entendido, tú decías en esta descripción que para ti mismo fue complejo, ¿no? Explícame, digamos, te lo voy a preguntar de esta manera. Tú pasaste en una cosa que a nosotros nos pasa, a los periodistas, pero no sé si el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos,
Del péndulo no, este gallo es comunista a facho. Claro. ¿Cómo enfrentaste eso? ¿Qué has cuestionado de ambos lados en distintos momentos, pero muy tironeado también? ¿Cómo se vive ese proceso? Mira, primero riéndose de uno mismo. Es súper importante porque reírse de uno mismo es una fuente inagotable de felicidad. Yo el 23 de octubre atravesé la Alameda vestido de amarillo, ingresé a la Plaza Baquedano y el instituto Éramos Héroes Nacionales. El 60% de los chilenos opinaba que nosotros estábamos haciendo una función tan importante como las radios o las universidades. Estaban mis hijos celebrando, mis alumnos. Y alguien me dijo, mira, es extraordinario, un funcionario del instituto, mire, director, todo el apoyo que nos dan. Y yo le dije, mire, estas mismas personas en 2 semanas más nos podrían estar crucificando. Fue 9 días más, porque yo después, cuando dije que no creía que eran sistemáticas las violaciones a los derechos humanos, el 80% de los chilenos, Juan Manuel, creía que eran sistemáticas. Entonces, como dices tú, yo pasé de ser el héroe para un grupo que estaba defendiendo los derechos humanos, pero para el otro grupo yo era el que desarmaba a los carabineros. Entonces ya ahí había mucha bronca de los dos lados. Y después del 3 de noviembre se me vino una avalancha de gente que decía, mire, Mico está relativizando las violaciones a los derechos humanos. Pero lo bueno fue que yo ya estaba preparado para esto. Yo enseño esto, yo hago clases de teoría política. ¿Ya? Y enseño grandes filósofos que, bueno, se anticipan, la historia muestra mucho esto. Está este famoso dicho de que rápida pasa la gloria del mundo. Y además, Juan Manuel, yo lo había vivido lo mismo, entre el 83 y el 86. Yo fui dirigente estudiantil, fui presidente de una federación de estudiantes, y nunca me voy a olvidar que hubo un momento que yo era un héroe cívico, cuento la historia, el 23 de noviembre en el foro de la Universidad de Concepción, 1500 personas me estaban aplaudiendo y en la tarde, a las 6 de la tarde, cuando dije, ¿sabe que acá podría haber un estudiante muerto? Era una protesta, era un paro en medio de un estado de sitio. Esos 1500 personas me querían matar y eso me ocurrió en 8 horas. Entonces, es muy importante estar preparado para esto y no comprársela. Así no, los estados de opinión pública, mira hoy día lo que estamos. Así, en noviembre del 2019, el 80% decía que no se podían utilizar bombas lacrimógenas contra los manifestantes. Y el 80% decía que las violaciones eran sistemáticas, ahora eso cayó a la mitad. Hoy día lo que Chile más bien quiere son un Bukele. Y la gente hoy día en la encuesta está dispuesta a sacrificar, pero perfectamente sus libertades personales. Entonces yo creo que un político que quiere contribuir al país siempre tiene que saber lo que opina la opinión pública, pero tiene que tomar distancia de eso y sobre todo el afán de popularidad. Sergio Mico, ¿cómo interpretas tú ese movimiento pendular también de la opinión del ciudadano? No me extraña nada porque yo también lo vi entre el 86 y el 86. Lo que pasa es, Juan Manuel, que parten 4 millones de personas protestando, eso nadie lo coordina, el 18 de octubre, ¿cierto? 4,5 millones protestaron en todo el país en un mes y medio. Pero aparece abusos policiales. La gente ve los videos. Inmediatamente eso lleva a que pierda mucha legitimidad el uso de la fuerza física legítima, lo cual trae más violencia contra carabineros, más destrucción de bienes públicos. Y estamos en esa esencia, en ese proceso que está estudiado. Y yo les dije, si esto sigue, va a ocurrir lo que ocurre siempre en la historia, que ocurrió también en el año 86. Las capas medias se retiran de las protestas. La oposición a los gobiernos se dividen. La línea dura de la gente que está en el gobierno y en la Fuerza Armada se fortalece. Porque, bueno, hay que poner, y entre más destrucción de templos, etcétera, más tú empezabas ya a mirar con otros ojos las manifestaciones. Y bueno, eso fue lo que ocurrió. Pues, y eso, si tú lo juntas con el tema del crimen organizado, que se metió mucho también en las protestas, bueno, terminamos lo que estamos. Mira, a mí me funaron. La segunda parte del libro cuento la toma de 8 meses del instituto, la funa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el debate sobre si hubo o no un golpe de Estado en Chile. Y a mí me sorprendía mucho porque cuando la gente, después de la funa, por ejemplo, en el metro, una señora, 2 o 3 veces me pasó, me empezaban a hablar en contra de la funa y que yo era muy valiente, pero terminaban de hablar de la funa y me empezaban a hablar del portonazo.
Entonces ellos, te das cuenta que se empieza a mezclar la violencia con fines políticos con la violencia de los delincuentes. Entonces la cuestión es explosiva y eso termina perjudicando a las manifestaciones pacíficas por un Chile más justo. Ya, déjame entonces, voy a recoger varias cosas las que me dijiste aquí. Primero, ¿qué convicción te has formado tú respecto de el origen y la evolución de la violencia para el estallido? Porque aquí hemos escuchado muchas teorías, no, que cómo no van a estar coordinados la quema de tantas Sí. estaciones del metro, en fin. Otros que dicen, no, aquí hubo infiltración del narcotráfico, del crimen organizado, porque les convenía que se generaran protestas en determinados lugares, porque los carabineros los sacaban de una zona y ellos Por supuesto. cooptaban el espacio. ¿Qué convicción te formaste tú respecto de la evolución de la violencia propiamente tal? Bueno, el libro hay que distinguir, Juan Manuel, porque primero, a propósito de las coordinaciones, la explosión de rabia del 18 de octubre, de protestas sociales, eso no lo coordinó nadie, nadie lo previó, lo planificó, eso es lo primero. Segundo, la explosión de violencia antisocial. Yo hablo del estallido, porque también hay un estallido antisocial. Eso ahí se metió con toda la delincuencia común, el crimen organizado, las barras bravas también. Yo cito las declaraciones de ellos. Y eso era un fenómeno que lo veníamos viniendo hacia mucho, los barrios críticos, digamos, la macrozona sur, nosotros sabíamos que esos problemas, y ese es un segundo proceso. El tercero es las violaciones a los derechos humanos graves, numerosísimas, y en cuarto lugar una revuelta política. Entonces, cuando yo analizo el tema de la revuelta política, así la llama Carlos Peña, por ejemplo, y Patricio Silva, la revuelta política ahí, claro, hubo grupos de gente con una intencionalidad política clarísima, actores sociales y políticos que quisieron destituir un presidente, y no lo negaban además, y no solamente eso, ellos querían acabar con la Constitución que llamaban de Pinochet y con el modelo neoliberal, y ahí claramente hubo coordinación, ahí hubo intencionalidad política, ¿ya? Y por último, esto es una digresión. A mí todo el mundo me pregunta, nadie puede creer hasta el día de hoy que la quema de las estaciones de metro no haya sido coordinada. Nadie. Yo creo que ahí la Fiscalía falló, fracasó en la investigación. ¿Tú crees que fue coordinado? Yo en el libro digo algo muy simple, yo no tengo ningún antecedente, pero el sentido común te dice que no puede haber sido espontánea. Y a propósito de intervención extranjera, Sergio Muñoz ha sido muy criticado por decirlo, pero yo digo en el libro, si nosotros tuvimos a Ronald Ojeda, así se metió el tren de Aragua, el Estado de Venezuela, eso es lo que dice el fiscal, lo que dijo la ministra del Interior de su momento, para secuestrar y matar a un teniente, eso tampoco tú lo puedes descartar. O sea, no podríamos descartar no la lo puedes participación descartar, de no lo puedes extranjeros. Ya. descartar. Oye, Sergio, que es mucha la información en la cabeza en este momento, pero cuando se produce ese episodio que deriva, digamos, en esta revuelta política, ¿no? ¿Qué convicción te formaste tú respecto de cómo el presidente Piñera o su entorno lo denominaba, ¿no? Como un intento no tradicional de golpe de Estado? Que en algún momento tú lo abordaste también de esa manera. Mira, a mí cuando el presidente dijo eso, lo relato también en el libro, no me gustó nada, porque la gente hoy día vi la encuesta, el 41% dice que hubo un intento de golpe de Estado, creo que el 39% dice que no hubo golpe de Estado. Y la gente que yo creo que dice que no hubo intento de golpe de Estado está pensando en el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, moneda bombardeada, cierran los partidos políticos, bueno, se acaba la libertad de expresión, entonces, claro... Esa fue mi primera reacción. El presidente, cuando habla de golpe de Estado, va a remitir al inconsciente colectivo y no tan inconsciente de los chilenos a ese golpe de Estado. Pero si tú defines golpe de Estado, y para eso puse en Twitter ese día, bueno, si el golpe de Estado es el intento de institución ilegítima, ilegal, con o sin violencia, dice el Diccionario Real Academia Española de una autoridad de gobierno, yo creo que tengo la convicción más absoluta que hubo un intento de golpe de Estado. Que no era, te insisto, no es que 4 millones de personas hayan salido a la calle, yo no digo eso para destituir, para nada. Pero sí lo que digo es que hubo actores políticos. Así, bueno, Telí el 18 de octubre pidió la renuncia del presidente. Yo pongo mucho hincapié que acá se llamó a tomar la moneda. En el libro, mira, yo hice un esfuerzo en 7 páginas más o menos, tratar de despachar todos los temas, despachar. Entonces...
Hubo un intento, entonces algunos no exagera usted que puede haber caído la moneda. Hoy día viene el libro de Piñera en jaque, donde más antecedentes, yo creo que pudo haber caído la moneda. Imagínate lo que hubiese significado eso. Y en lo que dice en relación con el intento de golpe de Estado, yo también me detengo mucho, 9 páginas sobre la acusación constitucional. Si la acusación constitucional, la contra el presidente Piñera, el expresidente Piñera, Pepe Out, Matías Walker y un puñado más de diputados evitaron que se destituyera al presidente de la República. Y esa acusación, Juan Manuel, estaba basada en un hecho no probado, que era que el presidente estaba violando sistemáticamente los derechos humanos. Hasta el día de hoy no hay ningún informe de derechos humanos que haya declarado eso, de los internacionales. El instituto nunca declaró eso. Yo lo impugné eso, digamos. Entonces, sí, yo creo que hubo un intento de golpe de Estado. Ahora, reduciste, insisto, todo a esto. No, pero... No, pero de es que hubo actores políticos y sociales que estaban en eso... Es que yo creo que nada hay que reducirlo, todo Claro. hay que, digamos, analizarlo en su mérito, en su claro. mérito. Porque es muy grave que las figuras políticas, parte de las cuales hoy día son las que forman el gobierno, hayan intentado destituir al presidente. Por lo tanto, mediante lo que tú interpretas, pudo haber sido un golpe de Estado no tradicional. Es muy grave esa Es inflexión. gravísimo, y te quiero decir más. Dilma Rousseff fue destituida por el Congreso Nacional Brasileño en una abrumadora mayoría, la presidenta del Brasil, pero todo el mundo, por razones de corrupción, de que había cometido determinados delitos nunca demostrados, todo el mundo sabía que era un juicio político, como si fuera un régimen parlamentario. La destituyeron y asumió el principal opositor de ella. Bueno, el presidente Boric, en aquel tiempo diputado, dijo que eso era un golpe de Estado. Y yo creo que fue un golpe de Estado, no tradicional. En realidad hoy día decimos no tradicional, si hoy día los golpes de Estado no tradicionales son las Fuerzas Armadas en la calle. Claro, los golpes de Estado ya no son desde coloniales. Fujimori en adelante, y ahí también cito la nueva bibliografía de ciencia política. Entonces, ahora, a mí, a propósito de los dolores de escribir este libro y recordar, yo me peleé con muchos de mis amigos, y yo vengo de la centroizquierda, bueno, pero, y me dicen, ¿qué te pasó, Sergio? Y yo les pregunto a ellos, ¿qué les pasó a ustedes? Así, a lo menos nunca condenaron la violencia. Yo te digo, algunos la promovieron, otros la justificaron, pero la inmensa mayoría, su gran pecado es no haberla condenado. Y cuando tú tenías 545 ataques a cuarteles policiales, 76 ataques a unidades militares, no haber condenado la violencia es una cosa increíble. El 12 de noviembre cayó quemada la gobernación de Concepción. El Congreso Nacional hubo que evacuarlo 2 veces. Yo no había leído el libro de Piñera en jaque, que salió después de terminar este libro. Diputados que tenían que salir del Congreso Nacional, que se cerraba escondido dentro de los autos. ¿Y dónde está la condena a la oposición democrática a la violencia? Y no está, pues, Juan Manuel. Y hasta el día de hoy no está. Entonces también yo quiero mirar al futuro, y estas son las cosas que a mí me asustan. Nuevamente, en la encuesta académica que ustedes analizaron el lunes, el 52% cree de los chilenos que pueden haber nuevamente protestas violentas si hay un gobierno de derecha. Ha sido esto incluso planteado por figuras políticas en torno a este debate, y no solo de izquierda, incluso también de la centro derecha, Claro. que en caso de ganar Kast podría eventualmente ser más difícil. Y a mí no me gusta nada eso, porque te digo, primero, porque uno puede decir, mira, es una persona que está haciendo un análisis, dice, mire, si se acumulan muchas desigualdades, viene de la rabia, y si no se responde a eso, viene la violencia. Bueno, eso es un juicio empírico, si tú quieres, es una advertencia lo que ocurrir, pero a mí me preocupa que cuando se empieza a reiterar eso en realidad hay una amenaza apenas encubierta. Es decir, si nosotros no gobernamos, o si ustedes no hacen lo que nosotros decimos, va a haber violencia. Y ahí yo reitero una y mil veces, a propósito del lanzamiento del libro, que la paz social, pues, Juan Manuel, es un deber del gobierno de la oposición, pues. Así, si tú estás en la oposición y ves que no hay paz social y que están habiendo nuevamente redentones de violencia, tu deber es pacificar, pues, no tirarle parafina al conflicto. Y eso yo no lo veo claro. Yo te digo, no lo veo claro. ¿Qué costos personales tuvo para ti el asumir esta posición? Tú decías que yo vengo del mundo de la centroizquierda y algunos te dejaron incluso de hablar. Defíneme los costos personales que tuvo para ti también al asumir esta posición. Mira, yo te diría que, yo asumí la dirección del instituto, y el instituto no es para hacerse simpático. Así que yo eso lo encuentro como un costo hundido. Cargos públicos son cargas públicas. Y en este caso eso yo lo tengo asumido. Y yo no le pido ni clemencia a los que me quieren dar una guerra sin cuartel, que me la den.
Pero ya cuando empiezan a meter a tu familia en esto, fueron a funarme a la casa. Eso también lo relato. La inviolabilidad del domicilio, el valor sagrado. Así, cuando los conflictos ya tú estás profanando las tumbas, pues Juan Manuel, y metiéndose con los familiares de tu enemigo, es que ya superaste todos los mínimos, y no te digo éticos, sino que civilizatorio. Entonces yo te diría, ahí hay un costo personal muy grande. El segundo, bueno, es la pérdida de amigos, de políticos, gente que, bueno, en fin, te dice te pasaste al otro lado, que estás trabajando para la derecha, no tengo idea. Y eso también, bueno, fue duro. El tema también trató el tema de las funas, las cancelaciones. Tú de repente te empiezas a transformar en un problema para tus colegas, po. Porque invitan a Sergio Mico a dar una charla en la escuela de tanto, y eso termina en un conflicto. Entonces no lo invitáis nomás, po. ¿Ah? Al vecino, oye, se fueron a meter ya por tercera vez a protestar a nuestras casas, y nosotros, puta, ¿qué culpa tenemos que este señor o señora viva acá? Entonces, uno tiene el deber de hacer respetar su apellido. Si mi apellido me lo legaron mis padres. Entonces, cuando están haciendo escarnio con tu apellido, y tú, cuando uno es director de un servicio público, tú no te podés meter en la personal. ¿Y cómo lograste superarlo? ¿Cómo lograste superarlo? Si es que bueno, lograste superarlo. te digo, no, el primer problema te digo, es teniendo el apoyo de la familia. Mis hijos no pensaban igual como yo. No pensaban igual como yo durante el estallido social de la primera etapa. Después se fueron convenciendo que el viejo tenía razón, ¿ya? Y hoy día mis niveles de popularidad en la casa son de los más altos que he tenido nunca, ¿ya? El viejo se mantuvo en sus posiciones, eso ya le empezó a gustar mucho, y lo segundo es, además tuvo la razón. Pero bueno, eso es clave, la familia, digamos, porque ellos están sufriendo los costos. Y en segundo lugar, yo te diría, los costos políticos... Mira, creo que también cuando uno no está haciendo carrera política, así, si hubiese querido utilizar el cargo de director del INDH para hacerme más popular y conocido, para terminar de candidato parlamentario, de convencional, claro, es un costo altísimo, porque cuando tú no estás en eso también, bien nomás, pues, no, se supera así, te diría yo. Así por lo menos lo superé yo. Hay otra cosa que es el orgullo personal, ¿ah? Porque, claro, hay una cosa cuando uno está en esa circunstancia, hay una cultura. Se dice que Salvador Allende se llamaba Salvador del Corazón de Jesús Allende, y que detrás de su gesto el 11 de septiembre del 73 está la idea del mártir cristiano o del republicano romano que muere por sus ideas por la república. Claro. Esas cuestiones medias fantasiosas también yo las tenía en la cabeza, yo soy parte de esa cultura. Pero también el orgullo, porque llega un momento que te están dando tan duro y te están exigiendo tu renuncia, que es un momento que dices, yo no los voy a dar el gusto. Y a mí me extraña mucho que me sigan leseando, porque yo creo que ya deberían tener claro que entre más me atacan en términos personales, yo más me convenzo de que, bueno, algo importante estoy diciendo en materia política. ¿Cuánto de eso justifica o explica, perdón, también lo que vivió el instituto con la toma que duró 8 meses? Que es una historia que la gente tiene como medio olvidada, pero que fue bien potente también. Bueno, fue tremendo. 8 meses fue tomado el instituto pidiendo mi salida y el consejo, y que cambiáramos nuestras políticas. Que dijéramos que había refundación de carabineros, que había que desmilitarizar el Gualmapu, que habían presos políticos, que las violaciones eran sistemáticas y que el presidente Piñera había cometido delitos de lesa humanidad. Ni uno de esos objetivos los lograron. Yo nunca, y la mayoría del Consejo, estuvimos dispuestos a aceptar eso, porque eso era acabar con la autonomía del instituto. Y si el instituto pierde su autonomía, es una corporación de derecho público, claro, se acaba el instituto. Se tomaron el Banco Central para exigir que baje las tasas. Por supuesto. Entonces, ahí lo grave sí que hubo muchos organismos de derechos humanos que apoyaron la toma, que fue condenado por todas las defensorías de derechos humanos de Iberoamérica. El Consejo fue incapaz de sacar una declaración unánime. El instituto es dirigido por esa persona, fue incapaz de sacar una declaración unánime condenando la toma. Entonces, ese momento fue muy grave para el instituto, yo lo relato muy fuertemente. Y ahí aparece la rabia. Yo te mencionaba que es muy triste volver a contar esto, además por las vivencias personales, pero hoy día me está empezando a dar más rabia, porque tú te fijas, bueno, después gobernó la izquierda. Muchas de estas personas se sintió identificadas con este gobierno. Y si tú hablas de desmilitarización del Gualmapu, si ahora está proponiendo una nueva reforma constitucional para que se metan más los militares en materias de orden público. El general Yáñez, cuando se fue, le hizo un homenaje a este gobierno por todo el apoyo. Tú lo mencionabas en unas de tus columnas de opinión.
El enorme apoyo que recibió, y Gerald Jaime estaba encargado de orden público, Juan Manuel. De las violaciones sistemáticas, bueno, la directora que me sucedió dijo que no eran sistemáticas. Entonces, bueno, entonces este gobierno la gente de la cual, para ser justo, de la coalición de este gobierno que apoyaba todas esas tesis se quedaron callados. Y yo espero que no las retomen ahora si dejan de ser gobierno. ¿Tú crees que eso podría ocurrir? Porque hay quienes dicen que la gran prueba de fuego para el gobierno del presidente Boric, en estricto rigor, va a ser cómo se van a comportar estando en la oposición. Bueno, yo veo que de repente organizaciones sociales que no hicieron nada durante 3 años y medio, de repente se empiezan a movilizar. Me llama la atención, ¿ya? Ahora, también en el libro yo hago un recuento en 4 páginas de todos estos cambios, digamos, y yo quise hacerlo eso, es profeso, Juan, para dificultarles las cosas de que vuelvan atrás. Te digo más, en materia de política de verdad, justicia y reparación, se formó una comisión en este gobierno que presidía Fabiola Campillay, y Fabiola Campillay se retiró diciendo que no se había hecho nada en verdad, justicia y reparación. Entonces, y claro, verdad, justicia, reparación y no repetición. Y no con respecto a las víctimas de extradido, de las víctimas de trauma ocular. ¿Y qué pasó con las políticas de verdad, justicia y reparación? Poco y nada. Entonces, efectivamente, yo creo que también el libro es un testimonio de eso, ¿sí? Y mira, ustedes no pueden volver, como si no hubiesen gobernado 4 años, a levantar estas demandas, po. ¿Pero se corre ese riesgo? ¿Y más si Kast es presidente? Yo creo que indudablemente sí, y ahí también, mira, ¿qué es lo que aprendí yo también? Primero, si hay algo que me molesta profundamente a propósito de lo que podría ocurrir, ver profesores universitarios que en cátedras pagadas, además en universidades públicas, donde el Estado les defiende su libertad de expresión, hablaban de que Carlos Marx había dicho que la violencia es la partera de la historia, que el señor Elie Geff demuestra en su historia del siglo XX que la democracia no hubiese avanzado sin actos de violencia, bueno, en fin. Y entonces pontificaban de esto. Ellos fueron a la primera línea. Cuando cayeron las personas en la primera línea, hay 3.900 personas que fueron condenadas por delitos comunes durante las protestas, los fueron a ver. Y yo te digo que no. Y por otra parte, a propósito de la gente de mano dura dentro de la derecha, digamos, las que presionaban a Sebastián Piñera y que podrían también volver, dice, hay que pasar bala. Siempre hemos pasado bala para detener cuando la zonada callejera se desborda. ¿Y quiénes son los que tienen que pasar bala, Juan Manuel? Son los carabineros, de a pie. El infante marina de 21 años, el soldado de 23 años, el suboficial que está en la cuadrilla, no sé cómo se llama, en el escuadrón en la calle. Y los que dijeron, y bueno, y llega al instituto, una labor bien infame, nosotros, infame, bien triste. Presentamos 3.200 querellas. Cuando tú dices 3.200 querellas, tú estás diciendo, sabes que nosotros creemos que acá hay personas que violaron los derechos humanos, que cometieron un delito, y si eso es cierto hay que meterlos a la cárcel. Entonces es bien ingrato presentar una querella criminal. Y las presentamos y el juez dice, no, si efectivamente este carabinero violó los derechos humanos, bueno, termina preso. ¿Los van a visitar? ¿Los que dijeron hay que pasar bala? No los van a visitar. No los van a visitar. Y es que yo lo vi, po. Así, yo estuve en Antofagasta un día con los jóvenes que habían sido condenados por gravísimos actos de violencia, quema de un tren, quema de la puerta de la Antofagasta. En realidad estuve con las madres y familiares organizadas por Felipe Berrío. El grupo se llamaba Mujeres de la Plaza Colón. Gente, bueno, que estaba metida en este drama horroroso y que lo que me pedían era que mejorara las condiciones carcelarias. Así ellos no me hablaban que yo declarara que fueran sistemáticas las violaciones de los derechos humanos. Bueno, eso por un lado, pero el día siguiente yo fui a ver al general de Carabineros que me contó lo que era a propósito de lo que tú decías, la población Bonilla. De repente 200 bombas Molotov en una noche contra 6 carabineros, 200, que eran delincuentes comunes, crimen organizado, que querían sacar el retén de la población por razones obvias, y un grupo de anarquistas que era muy violento. Y nuevamente se desata todo ese tipo de violencia, pasa el tiempo, todo el mundo lo olvida, nosotros volvemos a nuestras rutinas diarias, pero esa gente queda ahí, po. Entonces los que llaman a la violencia
los que no condenan la violencia y después tienen esta actitud de, pucha, disculpa, Juan Manuel, pues me da mucha rabia. Entonces, claro, con el correr de los tiempos, este sentimiento me ha ido aflorando cada vez más, po, porque más se ha ido consolidando esta realidad. Entonces, no, po, no. No, definitivamente no. Yo no quiero volver a esto y voy a denunciar esta cuestión y voy a seguir en esto. Sí, para eso es el libro, si no es un ejercicio de vanidad. Sí, obviamente hay que ser bien egocéntrico para escribir un libro. Buda, Jesucristo, Sócrates no escribieron ningún libro, ¿ya? Pero bueno, ya lo escribí y es este el sentido comunitario, te diría yo, y político, y uno de los cuales es mi condena más brutal a utilizar la violencia con fines políticos. Ocurrió en octubre el libro de Sergio Micos, el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sergio, muchas gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros. Muchas gracias.